a existir mercado solo de una persona. Para mí no. Sí. Hay algunos marxistas que dicen que sí, pero para Se mí necesita más de una persona. se necesita más de una persona y que esas personas tengan necesidad del intercambio. Ok. Pues no sé si tanto necesidad, porque no sé qué tanta necesidad real tenemos de, por ejemplo, este micrófono. En vez de hacerlo con el micrófono de la tableta, sirve igual. Lo que pasa es que mejora y mucho la calidad de la reunión y todo, pero como tal necesario no es. Y si encontramos ejemplares donde no es una necesidad como tal, sino más que todo un gusto que igualmente hace parte de... Pero Eso no los le quita gustos, validez. Igual puedes generar necesidades artificiales. no, pero digamos que tus gustos igual son necesidades de obtener más bienestar Bueno, sí, sí, vale. por medio de un bien. Sí, sí, a mí se me ocurre que si lo relacionamos con la sesión pasada, muchas necesidades son subjetivas, ¿no? Sí, sí, Como, eso. tengo el micrófono aquí en la tablet, pero no estoy conforme. Necesito algo más, algo mejor. Un sándwich. Mm. Entonces, ok, listo, necesitamos dos personas, necesidades. Sí. Eh, ¿Creen que Y un valor valor de qué? ¿De las cosas o moral? Pero solo de la... Creo que necesitamos de de todo. confiar. A todo hay que ponerle, a la transacción que se haga hay que ponerle un valor, si no, no funciona. Cuando hablamos de Eso es una transacciones, interacción de la necesidad, ¿no? De las Sí, necesidades. el sí, valor surge espontáneamente cuando hay intercambio. pero es que también necesitamos valores Exacto, pero morales. tiene que estar. O sea, en los procesos de mercado, una persona requiere confiar en el otro y de ser confiable. Yo creo que si hablamos de una estafa, no estamos hablando de un mercado. Y también necesitamos Creo de, que sí. pues Sí, también, Yo creo que en una estafa se habla de mercado. es un no mercado sé, pues, El mercado no del moral. crimen. porque si el mercado es un proceso, pues obviamente puede haber estafa dentro del proceso, pero no se consolida la estafa. O Pero sea, no es cuando hay un mercado como, consolidado, es difícil que Si el se estafador esté. consolida, pero los mercados se pueden construir No, entre porque entonces actividades no. ilegales igualmente, Pero igual que es que la actividad actividades. legal no quiere decir que sea estafa, o sea, por más ilegal que sea. Bueno, si no toda cosa ilegal es estafa. Y el mercado tiene esa ventaja de que Pero yo creo que hay un mercado de estafas. O sea, hay empresarios que esa ganancia no la hacen mediante el proceso legítimo de adquirir bienes voluntariamente, sino ese beneficio que ven es a través de cosas como la estafa. O sea, aquí sí hay un mercado. pero por ejemplo, acá voy a hacer un sacrilegio en Colombia, pero los cuadros de Botero son una estafa. Los narcos, justo porque eso es para el objetivo. no, los narcos inflaron los precios comprando cuadros de Botero como locos y después los empezaron a vender a precios de mercado bastante altos y digamos que, o sea, no es como una estafa como tal porque no hay ninguna víctima de esa estafa, pero digamos que a través de la ilegalidad manipularon el mercado y digamos que la mayoría de estafas, si yo te robo 20 manzanas y después te estafo 20 manzanas y luego las vendo, entonces ahí es parte del mercado. Es difícil porque un vendedor estafador no sobrevive en el mercado. Eso es distinto. A eso es lo que yo quería hacer referencia. Ok, A eso es distinto. Eso es lo que yo quería decir. listo. Yo creo que Una pregunta, pero entonces si yo llego y posiciono un servicio o un artículo y en ese posicionamiento se le da un valor X que realmente no lo tiene, pongámosle la banana en el suelo y eso es arte, entonces ahí estaríamos hablando de utilitarismo, estaríamos hablando de estafa. No, estamos hablando de valor subjetivo, porque depende de Exacto. quién lo haga. Depende de quién lo haga. Entonces, el hacer toda la estrategia de mercadeo, de hacer la preparación, el prelanzamiento, luego el lanzamiento, el posicionamiento y todo eso, que es básicamente lo que estaba diciendo Dani, que se hizo, que hicieron los narcos, bueno, con respecto al artículo sobrevalorado del arte en cuadros de Botero. Y eso lo hacemos todo el tiempo, entonces ahí cómo sería. no, yo creo que la estafa para mí, primero hay que definir qué es estafa. Para mí estafa es no cumplir el contrato, o sea, no cumplir la promesa. O un contrato de O promesa. sea que mediante el engaño, Es un engaño, sí, es un engaño. Para mí eso es estafa. Entonces, si eso es estafa, yo creo que puede haber un mercado de estafas
Es decir, hay empresarios que buscan aquí estafar y gente que no se arma contra la estafa. Entonces, hay un mercado, o sea, hay un mercado que puede que con el tiempo se reduzca o lo que sea. Para mí. Pero ¿quién establece que es una estafa? ¿La ley? No, O tu percepción? No, el mismo Que te proceso, estafaron. el mismo proceso de mercado. O sea, la interacción entre agentes. Yo te prometo 5 manzanas por 3 peras y tú solo me das 2 peras por las 5 manzanas. Parce Ahí Soros está. llegó al Banco de Inglaterra, convenció a un grupo de empresarios de vender acciones como loco, modificó los precios y luego él empezó a comprar acciones. Y eso es considerado por una gran parte como de las personas como una estafa debido a las leyes británicas, pero pero digamos, según la perspectiva de Soros y de otras personas, eso no es una estafa. Pues Entonces, definamos qué es estafa. pues una estafa es un engaño. O sea, Pausa, estamos hablando, para los que están llegando, Sí, eso bienvenidos, estamos hablando de qué es el mercado y que si van a hablar no levanten la mano ni nada, solo hablen, o sea, interrumpan. sí, porque no tenemos la No pantalla. tenemos la pantalla muy cerca. Entonces estamos diciendo qué es el mercado y qué se necesita para que haya un mercado. Entonces dijimos que se necesitan preferencias, se necesitan más de 2 personas y estamos hablando si una estafa, o sea, las estafas pueden constituir un mercado. Entonces estamos en ese dilema. más de una. Más de una estafa, sí. ¿Qué No, pasa? no, más de una persona. Más de una persona, sí. Cuando hablamos de expectativas, creo que no es una estafa porque las expectativas siguen siendo inmateriales. Sí, Estafa es cuando hay un perjuicio patrimonial mediante el engaño y búsqueda de lucro para un tercero. Es decir, el caso de Shakira. Shakira va al Carnaval de Barranquilla y se toma una foto en un andén y ese andén se convierte en una atracción turística donde la gente quiere tomarse fotos e incluso están cobrando una cuota para tener ese derecho a la foto. ¿Sería estafa? No. ¿Cuándo se convertiría en una estafa? Cuando hay un engaño y es que Shakira no fue la que se sentó ahí, sino se sentó Doña María. ¿Sí? Ahí es donde habría un engaño y ahí es donde habría una estafa. Pero es que ahí eso es unilateral. Lo de la foto Si le cobran por la foto, ahí sí. Pero si usted solo va por la foto y nadie le está cobrando nada a cambio, es algo unilateral. Sí, ahora, lo que digo es, cuando hay un engaño, cuando la que estuvo ahí no es Shakira, si la gente va por Shakira, entonces no hay estafa. Lo mismo de Damien Hirst. Damien Hirst es el que hace ese tipo de obras como, sí, con un chorro de pintura, lo pone en una pared y eso es una obra de arte. Vale, pues si lo hago yo no vale nada, vale es porque lo hace Damien Hirst. Y mientras lo haga Damien Hirst, no es estafa. Eso, ¿Ok? pues, Y es una línea delicada. ¿Qué opina es usted? como, para que sea estafa, para mí tiene que existir en un primer lugar una intención de yo estafar a esa persona de forma redundante. Entonces lo principal es generar un perjuicio con la intención de generar ese perjuicio y por eso es que percibir lo que es una estafa es algo complicado antes de que efectivamente se ejecute esa estafa. Ok. Pero al fin de cuentas es subjetivo. No, para mí es violar un contrato. Además, De promesa o un contrato escrito, pero un exacto, y contrato. existen tres tipos de ¿Hay respuestas. mercado de estafas? ¿Hay mercado de estafas? ¿Existe el mercado de la estafa? Yo O sea, diría, ¿se puede denominar como tal? yo diría que hay un mercado entre los estafadores. ¿En qué sentido? O sea, hay empresarios estafadores. ¿En qué sentido? Los estafadores compiten por cazar a la gente que puede ser estafada, pero entre estafadores y estafados no creo que haya un mercado porque nadie quiere ser estafado. Entonces, ¿Sabes por qué pregunto? Por el mercado de las meme coins y todas estas monedas que están saliendo y que todo el mundo entra y sale, entra y sale, entra y sale, y ya todo el mundo sabe que tienes un riesgo y que puedes estar estafado. A mí me parece que eso es un mercado de estafa. Pues es como los casinos, pero es que como son puras expectativas. es que en Pero esas monedas, cambia, en esas porque la gente sabe que puede perder dinero. es buena pregunta, es buena pregunta. Esas monedas son muy divertidas porque puedo hacerme mi moneda, la llamo como quiera, me hago una wallet, me meto el 80% y me espero a que alguien compre, le hago el root, chao, saco la plata. Solo que usted no está Y si prometiendo nada como tal. Sería estafa si usted promete. Tiene un contrato de promesa, creo yo. Es que yo creo que ahí la cuestión es qué es lo que ofrece supuestamente la moneda, porque si la moneda, como por ejemplo la de Donald Trump, que todo el tiempo se ha tratado como una meme coin y de que no se ha tomado realmente en serio,
Uno dice, bueno, es que el que mete la plata sabe que es una pendejada ahí, o sea, lo hace más por el meme que otra cosa. Ahora, sí, supuestamente es una moneda para supuestamente inversiones y cosas y que hay un respaldo y un proyecto detrás. eh, Claramente, si de repente está la plata y los dueños de la moneda sacan todo el solvente que hay detrás de la moneda, que es lo que ha generado el aumento del valor de esa moneda, eso sí se podría, tocaría mirar sus tintes, pero eso sí se podría considerar estafa, porque prometieron que era una moneda supuestamente seria y lo que hicieron fue lo que pasó con Libra, bueno, que sacaron todo y además cerraron la moneda, porque ha pasado cosas, esto no ha pasado con Libra, pero ha pasado con moneda de que llega el punto de que sacan todo y además cierran la moneda automáticamente, haciendo de que literalmente desaparezca la posibilidad de, de reclamar esas monedas o de utilizar esas monedas de alguna manera, porque cerraron toda la plataforma. Ahí sí se podría considerar una estafa en toda regla, porque le quitaste el supuesto bien que le habías dado a esa persona. Por lo menos como yo lo veo, no sé. Igual, Pero yo hago la pregunta, si yo sé, como ustedes lo están diciendo, que es un casino, y yo sé que voy a riesgo, el contrato intrínseco no diría que yo sé que estoy arriesgando y puedo perder, y entonces ya no sería una estafa. exactamente, porque tú estás informada, no te están engañando. Héctor dice, yo pienso que si la estafa abarca todo, porque, Dani, porque una estafa es por una tesis que si es cierta o no, según sus argumentos vende. Pienso que una estafa es una tesis y depende de tu argumento, estafas o no, porque es algo subjetivo. Si es más o No, menos que, Yo digo que es violar un contrato, no hay más. Sí. exacto, es Si tú, incumplirlo. si tú le bloqueas la posibilidad de salida a las monedas, lo que estás bloqueando es la propiedad privada. pero por Porque tú tienes ejemplo, propiedad sobre esas monedas. Si tú les bloqueas acceso, estás bloqueando el contrato de pero, propiedad. por ejemplo, ahí entraríamos como en la idea de la usura medieval, que la mayoría de gente es estúpida. Esa es la tesis. La mayoría de gente es estúpida y tú que eres un banquero instruido y todo eso, estás abusando de la confianza de la gente para hacer rendimientos sobre el dinero que le prestas. Pues yo creo que Entonces, el abuso de confianza no es estafa. no, Es abuso de no, confianza. pero Sí, ahí porque estás abusando de la ignorancia, pero yo no creo que sea estás eso. abusando de la Pero ignorancia. como tal no es La estafa. estafa es un engaño. Pero, a ver, una cosa, si es que Si hay tú una le cuestión, y mientes, eso sí existe, que es que si es tan obscena la obviedad de la estafa, como por ejemplo pasa con estos coaches y Yados y toda esta gente, que es tan obsceno la idea, porque es obvio que no te vas a hacer millonario, por ejemplo, con un curso, como por ejemplo plantea Yados de que tu primer millón y tal. Si es demasiado obsceno, la ley no lo toma como estafa, porque es como, o sea, es demasiado estúpido, o sea, toca ser demasiado retrasado mental como para que caigas en eso. ves que tú no es muy claro Entonces, lo que dice la ley o no. Es que es estafa. Eso es uno de los fallos de mercado que expone Samuel. Él dice las asimetrías de información. O sea, si usted está en un mercado, no puede estar lo suficientemente informado de si eso es un buen o es un mal negocio. Entonces, necesitamos de un árbitro, de una especie de agente que dé cierta licencia para que sea confiable aquel vendedor y que usted no sea estafado o sea, digámoslo, manipulado, etcétera. Entonces, es un tema del mismo mercado. ¿Qué, por ejemplo, dice Juan Ramón Rayo? Dice, bueno, sí, eso es un fallo de mercado, pero no quiere decir que el mercado mismo no genere mecanismos para dar señales. Sí. Entonces, listo, sí puede existir estafa y pueden existir estafadores en el mercado, pero el mismo mercado y la misma capacidad de informarnos nos permite darnos señales de si eso es o no es. Y ahí está la experiencia y está la misma acción. Pero digamos que, o sea, yo creo que al final se va a ir a la moral esta discusión, porque digamos que yo soy un vendedor y llega un niño a mi tienda y le vendo un dulce por 50.000 pesos. Entonces, pero no hay ningún Un niño irlandino que tiene un billete de 50. Bueno, sí, un niño uniandino, pero
ahí hay un contrato verbal entre el niño y yo, y también se cumplió el contrato, que el niño estuvo dispuesto a aceptar 50.000 pesos y yo estuve dispuesto a darle ese dulce. Entonces ahí sí no metemos algo de moralidad intrínseca, o sea que ahí lo que yo estoy haciendo es aprovechándome de la ignorancia, la falta de información y todo eso del niño. Entonces, si no tenemos ese supuesto moral, entonces eso no es una estafa. Pues que o sea, yo creo que los niños son un tema aparte en el tema. ¿Y qué diferencia tiene un ¿Por qué? niño Porque con un no campesino que no tiene casi información No, completa de cómo funcionan los mercados? la ley presume siempre que, Pero de hecho es la no se va a experiencia hacer la jurídica, ley la tampoco. experiencia jurídica, y eso no solamente pasa acá, presume que una persona tiene capacidad de negociar a partir de los 18 años. Presume, pero la tiene. Pues la mayoría de personas sí. Es que de hecho, La mayoría. tú vas al campo y la gente es mucho más viva que tú. Mucho más No, pero viva. es que, O sea, es que el argumento de Daniel a mí no me parece porque hay eso sí, tú eres lo que campesino. está diciendo Daniel es una asimetría de información y hay asimetría de información en todo tipo de Exactamente. transacciones. Entonces todo es estafa. Claro. Bajo el argumento de Daniel todo es estafa. Y no, O sea, todo sería estafa. No, pero entonces, estafa. entonces estás diciendo que intercambiar ese billete de 50.000 pesos por el dulce del niño. es que con el niño por- es un argumento distinto. No, porque Con un el campesino niño no tiene capacidad de negociar. es que Bueno, un No tiene campesino capacidad. llega y no sabe cuánto vale Pero su entonces- tierra y le das 1.000.000 por 2.000 hectáreas. no es estafa. Obvio, no es que el Pero campesino, entonces si el usted campesino significa que un niño ofrece. participe o no en el mercado. Entonces, Bueno, eso lo he hay visto una más con moral. gente de ciudad Porque comprando el tierras, niño pero bueno. como tal tiene unos derechos distintos a los de los adultos. Pero no quita la participación. Claro, no, O sea que estamos hablando, Estadísticamente uno va a decir una estadística de niños y otra que no sé, estadística de el adultos, no trato quita la del participación. esto es un tema Es que del no la trato del interrumpa. individuo. El trato del niño es distinto al trato del adulto. Es decir, Ya, pero estamos hablando en casos donde eso no Estamos hablando importa. del trato. También el Entonces, término si hay un estafa. trato diferente entre campesinos. No, Sí. solo de niño y adulto. No, la sociedad determina No. que le vamos a dar un trato diferente al proletariado. Vea, en el caso de la Entonces, Guajira se les da un trato diferente. ¿Qué? En el caso de la Guajira, con términos energéticos, se les da un trato diferente y ahí es la problemática. Eso no es. Y ellos son Dani, adultos. Dani, No, pregunta, pero es que estás comparando niños pregunta. con comunidad. Ya, pero entonces él no parece- Esperen, que Claro, Héctor va a el hablar. tema entre Héctor niños va y adultos es a hablar. distinto. Y lo más que habla de eso, el niño tiene un oigan, trato dejen hablar, diferencial de la porque A Héctor. el niño Alguien va a hablar, alguien va a hablar. Stop, stop. Héctor habla. Dani, una pregunta, o sea que lo que estamos hablando de que la estafa en sentido amplio es solo monetaria, ¿sí? Estamos hablando o se está diciendo de que si estafo yo le vendo un dulce a un niño que es un incapaz por ser menor de edad, o sea, se estaría hablando de que la estafa es solamente monetaria, no se puede hablar de una estafa, un ejemplo moral, que eso sería un abuso de confianza, pues, por que ejemplo, pues Disculpa, la moza. no, por ejemplo, Kant resuelve eso. Sí. O sea, si tú le preguntas a Kant, eso es un dilema moral ante todo, porque yo sé que el niño es una persona vulnerable debido a mis interacciones, debido a mi propia creación de mi propia moralidad subjetiva. Yo sé que el niño es una persona vulnerable y pues Kant pone como las tres vías, las tres vías, o estafo al niño y soy inmoral, o no estafo al niño solamente porque la comunidad me va a ver mal, entonces sigo siendo inmoral, o no estafo al niño porque siento que eso está mal. Entonces, digamos, si ponemos en la ecuación la moralidad, estafar al niño, aprovecharme de la confianza de un campesino, etcétera, todo eso es inmoral y podría ser contado como estafa. Pero yo creo que en términos económicos es muy difícil como decir si algo es una estafa o no, solamente en términos económicos. Ahí tienes que quizás irte por la vertiente legalista o irte por una vertiente moralista, pero en términos económicos es difícil. Pero vea que estoy de acuerdo, en términos lingüísticos podemos estar cayendo en un error sobre la definición al confundir abuso de confianza con estafa, porque que de pronto la pregunta que me surge es qué requerimientos, qué pasos se requiere para llegar a una estafa. Entonces,
Un abuso de confianza puede ser el paso uno, no tiene que ser exactamente así, pero digamos que es lo que la intervención me trae a cuestión. Dani, la estafa sería una afectación al patrimonio, prácticamente la estafa, una afectación al patrimonio. Entonces de mi patrimonio sale pues más de lo que se debe. Y pues el abuso de confianza sí es algo más que te presto el carro y te me lo llevaste, abusaste de mi confianza, te presté solo el carro, pero te llevaste el carro y la moto. Yo estoy de acuerdo. Y además solamente entra Ok. en temas económicos, es medible en temas económicos, no solamente en dinero, sino en bienes, en perjuicios al patrimonio. Porque no hablamos de estafa en cuestiones de amigos. Ahí tenemos otros mecanismos que a lo mejor no implican una autoridad, un tercero que dirima el conflicto. Es lo que yo decía de la moza, o sea, sí, la moza técnicamente te estafa, bueno, la que te pone cachos, te estafa emocionalmente, porque te engaña, pero no necesariamente necesitamos de un juez que dirima ese conflicto, salvo que exista un matrimonio, pero eso ni siquiera tiene que ver con él. Pero si ¿quién se cataloga determina? estafa o nuevamente sería un Un error contrato. lingüístico. Si hay un Porque- contrato con su esposa y usted le dice, tiene que, bueno, con una moza y Se asume, no, ojo, se presume que usted tiene que ser fiel, pero no es un no, requisito. no, pero digamos, No, usted sí, se pero- pone en el requisito algo medible, porque usted no puede medir el amor, usted no puede decir, me tienes que dar tantas dosis de amor, pero si usted dice, tienes que cocinarme 3 veces al día, usted sí puede medir eso, y eso sí se puede considerar como estafa, pero no... No, porque no está Pero creando una pregunta, beneficios no, ¿quién afecta? No, esos ojos. no, ¿quién determina la afectación del patrimonio? Pero es un contrato, es contable. Pero eso No, es que entonces- llaman las pruebas. No, entonces solamente se puede establecer estafas cuando hay un contrato pero, Sí. tangible. No, es de promesa. pero cuando hay parce, es lo que le contratos. digo, Pero Un contrato también puede ser de palabra. El contrato no es solo escrito. Un hay- contrato puede ser simplemente de palabra. el caso de la moza sería más traición más que estafa. Sí, de acuerdo. Entonces, nuevamente, lo que En la digo parte del es amor, el pero, apartado sí, que- pero si hacen un contrato ahí, tú me tienes que cocinar 3 veces al día, ahí sí, yo creo que... Pero Ya, entonces pero esas entonces nuevamente se puede llegar a otro acuerdo verbal. Y no te puedo cocinar, dale tú o tú me cocinas Es el y a que cambio. Claro, es- pueden es cambiar. un Los contrato contratos totalmente pueden cambiar. fluctuable. Sí, sí, sí. entonces si te venden esas pócimas mágicas muy famosas a finales del siglo XIX que te curaban absolutamente todos los malestares y algunos tenían rodio, que eran como elementos súper dañinos para el cuerpo y todo eso, pero tú aceptas comprar eso y el contrato y el contrato no tiene ninguna fisura, el tipo te entregó tu pócima mágica y a ti te entregaron y tú le entregaste tu plata, entonces No, de ahí no hay No hay estafa. estafa. Porque el objeto del Porque no es contrato con las es- expectativas, no es respecto a expectativas, es algo material. Exacto, el objeto del contrato es lo material. Porque digamos, yo llego y digo, uy, la Libre me prometió una hamburguesa buenísima y voy a comérmela y no estaba tan buena. Son mis expectativas, simplemente eran distintas a las, Ok. creo yo. Pero, por ejemplo, Creo Pero yo. cumplió con la hamburguesa. Es algo, es un problema de Pero sí puede sentirse estafada la persona. ¿Qué? O sea, Sí, de acuerdo. en ese caso, no sé si llegaría o sea, no llegaría a niveles legales, porque al final sí cumplió con la parte de darte la hamburguesa, entonces sí cumplió esa parte de la expectativa, De acuerdo. pero sí te puedes sentir estafado porque no cumplió la hamburguesa con tus expectativas. pero es que, por ejemplo, Que sea La de letra mi menuda del contrato. O sea, es un sentimiento de... me Pero- siento- De decepción. pero no como tal me estafaron. Exacto. Claro, en ese y caso lo son, bueno Espérate, instancias- Cristian. son instancias menores. Entonces, por ejemplo, en los restaurantes como que son bastante finos y toda la vaina, a usted le prometen un mero cangrejo y tal la vaina, y que vas a ver al fue madre y tal la vaina, y le llega un cangrejito así sin ningún tipo de salsa. ¿Es Depende. estafa o no? Si la carta dice un cangrejo de A ver. 350 gramos y le Sí. llega uno de 100, sí es estafa. Pero si no dice el peso, solo dice un cangrejo, ya no es estafa. Y lo bueno del proceso de mercado es que al existir competencia podemos corregir la estafa, como a largo plazo. O sea, si una persona sientes que un vendedor te está vendiendo algo que no es, el hecho de que exista competencia hace que ese vendedor asuma los costos por engañarte a largo plazo. Y eso es lo bueno del proceso de Porque mercado. pierde clientela. Distinto cuando el Estado te ofrece un servicio, porque básicamente todos son como una estafa, o sea, a ciencia cierta. Y al no existir competencia, pues estamos maniatados y estafados, es lo peor, y sobreengañados. Entonces, el proceso de mercado, al menos al permitirte competencia,
no te subsume dentro de esa borrachera de mentiras y de Bueno, pero por parafernalia. ejemplo, es una pregunta que tengo, pero igual entra, por ejemplo, a cabalidad. Por ejemplo, lo que yo le decía a Daniel que día, en monopolios necesarios como en los del manejo de alcantarillas, donde al haber competencia se genera es más Un caro. despelote. Ineficiencia. No, es no solo ineficiente, sino que también genera una subida del precio. Ahí cómo se manejaría el tema Eso de no es esta- cierto, eso no es cierto. De hecho, es que no existe Yo lo sé. no existe monopolio de alcantarillas. En cualquier vereda tienen, bueno, en cualquiera no, pero en muchas veredas, yo viví en una donde el pozo y todo eso era privado y era muchísimo Pero el más pozo no barato. es Sería el o sea, monopolio el pozo es de las Pero alcantarillado. no, el pozo no es alcantarillado, Ah, es un sustituto, es un bien sustituto. Pero tú no puedes tener en una ciudad lleno de pozos sépticos privados. Eso sí lo puedes tener en una finca, pero eso Pero es que depende de cómo poder no podía- satisfacer esas necesidades. y tener muchos alcantarillados o sea, Es ineficiente. No es ineficiente, porque yo digo que sí es que no es ineficiente. ineficiente. O sea, El Estado. No, pero esperen una cosa. de servicios. Esperen una cosa. Servicios que son mucho más eficientes y solo hay alguien haciéndolo porque que hayan varios actores intentando hacer la misma cosa en el mismo Puede ser lugar. contraproducente. No, Puede ser sería contraproducente. menos frágil el sistema si hubiera redundancia. O sea, imagínense, no vamos a hablar de alcantarillados, pero hablemos de acueductos que nos toca bastante en Bogotá. O sea, si hubiera varios acueductos, unos que sacaran agua de la lluvia, otros que sacaran agua de la tierra, Pero otros sí, que sí, sacaran agua del variabilidad. Habría un monopolio sobre las tuberías. no habría monopolio, Claro, habría o tres tendría competidores. No, tú no las puedes- tuberías compitiendo bajo la tierra de toda la gente. No. O sea, una persona que nace un nuevo negocio va y No, pone no, imagínate un bloque de apartamentos conectados a 80 tipos de No, tuberías. a ver, funcionaría como el mercado de las tarjetas Eso sí, gráficas. Funcionaría como el mercado de las tarjetas gráficas. Son dos empresas, pero no es monopolio, son pero dos empresas. entonces, ¿qué es? O sea, Ay, si es- será O sea, uno. para los austriacos, un monopolio es cuando por ley una empresa no puede entrar al mercado. Pero si, por ejemplo, hay Es una un tipo de empresa monopolio, no es el único monopolio. Pero es un que presta el monopolio mejor natural, servicio al mejor precio, ahí no habría monopolio porque ya la empresa está satisfaciendo las necesidades de sus consumidores. Y en el momento de que No, dejen hay dar el mejor precio a eso mejor mal. calidad, ahí definición de los perdería austriacos- la definición de los su, austriacos de digamos, su monopolio. supuesto monopolio. No, la definición de los austriacos de monopolio es poder de mercado. Poder de mercado es puedo subir los Por precios. eso. No pasa nada. Entonces, no, y les cuento un chisme. No, es que Guillermo se equivocó no hay porque él monopolio del decía, acueducto. él decía precisamente lo que Bastos decía en el artículo que nadie se leyó, yo no leí. Yo lo leí. que no es un monopolio, si toda la demanda de la economía lo coge un oferente. De acuerdo, yo estoy de acuerdo ahí. El monopolio surge cuando por medio del Estado, por medio de terceros, se ejerce poder para obtener ese mercado. No siempre. En Bogotá el todos. alcantarillado no es un monopolio porque en el barrio San Francisco, que queda en la Calera, llegando, subiendo ahí no hay ninguna tubería del acueducto. de Bogotá. Pero Tiene aunque su la propio hubiera, acueducto y su propio pero aunque alcantarillado. la hubiera, no Ahí sería está. un ¿Para qué monopolio más te como digo? No, el problema del monopolio es que la empresa puede subir los precios y no pasa nada porque nadie más puede entrar. Obvio. Hay razones por las que no se puede entrar. Una es el Hay Estado. racionamiento. Otra, hay costos muy altos para entrar, entonces es difícil entrar. Por ejemplo, una empresa de insulina. Para que se haga competencia de una empresa de insulina, primero debe pasar tiempo, porque requiere investigación, recetas, todo, y un coste es altísimo. Entonces no es solo es el Estado, que el Estado tiene patentes que hacer los costos, pero igual. Pero a ver, por ejemplo, la empresa de insulina, que es muy costoso entrar al mercado porque necesita un nivel de capitalización muy alto. Sí, Listo. Pero aún así no habría monopolio porque ya de por sí la empresa que ya está capitalizada estaría prestando el mejor servicio posible al mejor precio posible. pero si sube los precios y no hay respuesta, es considerado monopolio. ¿Por qué? Pero Porque si sube los pero- precios y nadie invierte el capital necesario para entrar al mercado es porque sigue prestando el mejor servicio al mejor precio. no, Ya si sube demasiado es porque y no hay vale la pena alternativas, es porque no hay capitalizar, alternativas. ¿Por qué puede subir los precios? Pues porque no hay alternativas, no es porque esté prestando el mejor servicio, no es porque no hay alternativas. O hay La gente se escasez. por muere. eso sigue prestando porque No, es posible. porque Pero si el precio es demasiado alto,
O sea, si sube demasiado el precio, lo que va a pasar es que va a ser muy rentable la capitalización para poder entrar al mercado y por ende aparecerá competencia para quitarle mercado. Eso es inmediato. O sea, mañana, o sea, si mañana subo los No, no es precios, inmediato, eso puede tardar bueno, mucho. entonces en ese periodo hay monopolio. Bueno, pero también ¿Dónde habría sale? monopolio, por ejemplo, en todas las empresas que crean un nuevo producto. De acuerdo. Lo que dijo Bastos. Y Entonces no hay prohibimos que problema. nadie inventa nuevo producto porque hay Sí. monopolio. Es una Y no hay pelotudez. problema. El ¿Es taquis, es el monopolio taquis, o por no es ejemplo. monopolio? Ya hay monopolio, ya. ¿Qué decías, Luz? ¿Luz? Como el taquis, que el taquis no tiene competencia, está monopolizado por él. Muy Pero es por maluco el esa Estado. vaina. Sabe, ¿Qué qué cosa? feo. El taquis. Ah, yo el taxi. No, el taga. No, también hay otros, también hay otras versiones de taxi. Más chicos, pero. La verdad es que no me gustan los taxis. No, no, pero ahí vienen sustitutos. Sí, hay bienes sustitutos, eso es cierto. Los Doritos. Sí, de Los acuerdo. Doritos, incluso Doritos Cambio, Pero no es lo su mismo, propia pero sí ves que no es lo Listo para la mismo. insulina, ¿Qué dices, Luz? Disculpa. me inyectó. Pero que no es lo mismo, sí ves que no es lo mismo. Es un Exagerado, producto no, único. no, eso es lo que dice es Es- metanfetamina para hacer- Es como la Coca-Cola. Son Hay iguales. hay Pepsi, un montón de gaseosas que pueden ser bienes sustitutos. Hola. Y eso reduce, claro, no hay monopolio de Coca-Cola, ¿por qué? Porque si Coca-Cola mañana subiera el precio a 6.000, la gente cambia A Pepsi. a Pepsi. Pero acuérdense también de que al principio de la lectura hay un tema con los paradigmas. Entonces, en el paradigma neoclásico se supone que la economía perfecta es aquella en donde hay una cantidad múltiple de oferentes que pueden estabilizar un solo precio. Lo que pasa es que el mundo real no es así. Hay cosas en las que no se puede haber, no puede existir muchos oferentes, como en el caso de, digamos, las alcantarillas, que no puede haber 20, ¿saben? O en el caso de las tarjetas gráficas, que tampoco puede haber 20. Entonces, monopolio Hasta natural. 2 ya es, Pues es un problemático. montón. Es un fallo que, Estoy de acuerdo con Daniel. que Huerta de Soto, yo no soy La experto. solución es mudarse. Sí, pero no, Huerta de Soto dice que es un fallo de la economía neoclásica al entender que el mundo debe tener una cantidad determinada de oferentes para que no exista monopolio. Y eso no es cierto. O sea, es el mismo caso de lo que decía Bastos, ¿no? Como hay momentos en los que una empresa, o bueno, lo que decía Bastos respecto de que el David es una figura muy perfecta, pero es que nadie se parece al David, nadie es completamente simétrico. Pero Pues, pueden haber no bienes es- sustitutos, lo que dice Daniel. Sí, Pueden haber bienes como el sustitutos pozo también. séptico. Bueno, El pozo- pero El sustituto de cosas étnico. o sea, una alternativa al alcantarillado es el pozo De séptico. acuerdo. Pero mira, voy a proponer un tema que es súper heavy. Por ejemplo, el problema de las cementeras en Colombia, cuando digamos que había un grupo de 5 cementeras grandes en Colombia y se pusieron de acuerdo para bajar los precios y quebrar cementeras más chiquitas como Cementos de Kendama. Ese fue el que tenía un problema de contaminación por allá en un pueblo. Sí, pero igual era chiquita. Igual la hicieron caer. En Albán, Cundinamarca. No, pero no ensucia. No, eso sí era no, No, no es mía, pero sí Se me sucedió. con ese. Pero sí, usted, o el de los pañales, que los tres productores de pañales más grandes de Colombia bajaron un montón los precios de los pañales para quebrar el dumping. Sí. Entonces, ¿ustedes qué opinan sobre eso? O sea, porque según muchos austriacos siempre evaden esos ejemplos y dicen que es parte del mercado. Pero igual ahí hay una cierta manipulación Yo de estoy de acuerdo privados, con Daniel. hay una cierta manipulación de privados del mercado para reducir el número de oferentes de forma artificial, Yo estoy de acuerdo forma con Daniel. completamente Yo creo que artificial. aunque el dumping pueda existir, es una vaina que se puede ir sola. Que la intervención del Estado, como una gripe. O sea, listo, sí, el mercado puede enfermarse por una práctica de dumping, pero con el tiempo los competidores mismos acabarán con la práctica de dumping. Pero es justo... Cuando el Estado se mete es como la lobotomía. Yo creo que empiezan a haber sustitutos de eso, de pañales.
No, Sí, no, pero igual pero bajaron ¿qué los precios al empiezan? mínimo. De O acuerdo. sea que hay un O sea, montón de pañales. No, de acuerdo, hay poder de mercado, yo estoy de acuerdo con Pero Daniel. como te digo, ahí la función empresarial puede activarse. Cuando el Estado llega y adormece esa función empresarial aplicando regulaciones para acabar con el dumping, pues lo que hace es acabar otras oportunidades a futuro. Y- La misma función empresarial podría acabar con esos fallos de mercado en el largo plazo, pero en el mediano Pero plazo. hablemos de justo o no justo. ¿Es justo que se manipulen como los precios artificialmente para quebrar tu emprendimiento que hiciste el Pero es anterior justo día? usar el poder y la fuerza del A Estado ver, otra cosa. No, pero pacífico. tampoco. Por eso, entonces, si sopesando, yo prefiero la parte que es pacífica. No, pero sí es, o sea, Entonces, sí es Gerian dice justo que es porque un mal necesario. Sí, Gerian estatista. No, no. Aníbal, No, nosotros somos estatistas. Nosotros somos los Sí, sí, estatistas. estatistas. No, yo no. los estatistas. Hasta el Son, día son- que... ¿cómo era? No, sí, Va a decir algo. Tibios socialdemócratas. ¿Qué va a decir Guillermo? No, que aunque haya empresas que quiebren, primero el consumidor sale beneficiado porque recibe un producto a menor precio de lo que sería el costo. Es decir, Al corto plazo, no a largo plazo. a corto plazo. A largo plazo puede que termine subiendo y si sube, entonces entrarán nuevas empresas y de nuevo volvemos al mismo problema. Y hay otra Yo Es un cuestión. ciclo. Es un ciclo. Se bajan, Es un ciclo sin fin. salen. Un ciclo. Pero se quedan las Pero es que no es el pequeñas. ciclo natural. El tema puede Exacto. ser la calidad. Es utilizar poder Pero económico. yo creo que al consumidor no lo beneficia ni lo perjudica porque No, en un momento él tiene precios bajos, en otro altos. Y así, y si lo normalizáramos, Sucesivamente. si hiciéramos un promedio, yo creo que Bueno, ahora el ejemplo de la Bueno, Standard, habría que hacer- de la Standard Oil Company. La Standard Oil Company era la empresa que tenía monopolizado toda la producción de petróleo y derivados del petróleo. Y la Standard Oil Company sí es un típico monopolio que se sustenta a partir del Estado porque hacía un montón de lobismo en políticos y todo eso para saltarse sanciones y todo eso, y hacía manipulación de precios para ser el único oferente. Pero hay una cosa con esa empresa. Espere. A Rockefeller se le obligó a separar su empresa y a vender participación de esa empresa. Misteriosamente, cuando separó las empresas y vendió su participación mayoritaria, es cuando más dinero hizo, porque se pusieron a competir las empresas y eso hizo que se volvieran mucho más eficientes separadas. Pero digamos que ahí Rockefeller lo que estaba haciendo es que manipulaba los mercados y no dejaba que ningún oferente entrara, además de la Standard Oil Company. No, y hay otra cosa, y es que se los olvida que también lo procesaron por otras dos cuestiones, y es que al tipo lo procesaron por espionaje industrial, o sea, Sí. hacía espionaje, o sea, eso sería atentar con la privacidad de otras personas. Y hay otra cuestión, y es que más de una ocasión amenazó de manera violenta a muchas más empresas para Sí, que les vendiera acciones. Entonces, claro, el tipo, además del vaino y tal, o sea, el tipo, en todos los términos, hay un montón de cosas que hasta para los liberales estarían muy cuestionadas porque, por ejemplo, hizo, o sea, agredió y amenazó con coaccionar a otros individuos si no cumplían con sus deseos. Ahí estaría actuando de manera violenta y ahí no habría un libre mercado, porque además el Estado está haciendo la vista gorda para no ver esos delitos hasta que después se procesaron legalmente, pero ahí estaríamos hablando de que estaría cometiendo abusos de poder, pero Entonces, de manera... ¿tú tú estás de acuerdo que el Estado intervenga legalmente o que la ley intervenga cuando un empresario tiene actitudes monopolísticas como las que tenía Rockefeller en esa época? El problema no son las actitudes monopolísticas, sino la violencia que utilizaba para poder llevar ese monopolio a cabo. Por eso era violencia. Eso es el problema. Por eso eso Y era eso sí debería eso era procesarlo la ley. violencia y coacción para un fin, para mantener un monopolio. Yo creo que esa conducta debería estar prohibida y ese es el problema que decía Bruce Benson. esa intervención y pasamos a otro punto. Listo, que lo que decía Bruce Benson era que la legislación del Estado a veces es inepta Sí. o es bastante inepta y la acción judicial también es inepta. Entonces,
él llega y hace como una pregunta y es ¿por qué no utilizamos otros mecanismos regulatorios donde podíamos prohibir ello sin necesidad de pasar como por todo lo engorroso que es el Estado o todo lo engorroso que es el proceso judicial estatal? Entonces, listo, puede que sea una Arbitrarios. práctica, exacto, es una práctica prohibida, pero ¿por qué no se establecen justicia, sistemas de justicia basados en contratos para que no existan estas Es que, por incoherencias de ejemplo, No, todo el ya, sistema Guillermo, que civil. vamos a cambiar de tema. Yo dije que era la última intervención. Vamos a hacer otra. Puedo decir una cosa y ya pasen al Hágale, siguiente tema. hágale. My Führer. Todo el sistema de justicia civil, de derecho civil, perdón, se podría perfectamente privatizar y eso haría que la justicia penal, por ejemplo, tuviera un aire y que realmente, por ejemplo, se aliviaría mucho esos procesos burocráticos que tiene el Estado. Y un montón de cosas, como era antes, como fue el del Imperio Romano, que mucha, no toda, pero mucha del derecho se hacía de manera privada o mucho del derecho medieval se hacía de manera privada. Entonces, existen esos mecanismos y tal. Por ejemplo, otro monopolio, ya para terminar, que hubo aquí en Colombia fue lo de Postobón, que Postobón, por ejemplo, decapitaba a campesinos para que les vendiera la tierra para cultivar caña de azúcar. ¿Decapitaba? Sí, utilizaba policías corruptos para que decapitaran al tipo y después amenazaba a la familia para que les vendiera la finca. Y eso todo ocultado por el Estado. Hay libros que hablan de esas prácticas de Sí. Postobón en sus orígenes. Uy, pero súper Bueno, heavy. ya. Entonces estamos hablando de elementos esenciales. Después hablamos de la justicia, del mercado de justicia, que yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero es otro debate. Pero entonces estamos diciendo que es necesario para que haya un mercado. ¿Creen que la propiedad privada es necesaria para que haya un mercado? Sí. No. Uy. Sí. No. Ok. No. Yo digo que no. Yo pienso que sí, siempre tiene que haber algo de propiedad privada, así sea una fórmula, así algo tiene que haber de propiedad privada para que exista. A ver, el mercado que conocemos de la plaza y eso sí. ¿Se acuerdan del capítulo que vimos de Rothbard de que un Sí, mercado sí, es sí, intercambio sí, de sí, derechos sí. de propiedad? Sí. En ese sentido sí, pero yo creo que el mercado va más allá. Yo creo que se puede hablar del mercado del amor. Ahí, como tal, no hay agencia sobre el amor. Pero ¿cómo No hay cuantifica? propiedad privada del amor. ¿Cómo cuantifica el amor y todo eso? ¿Cómo vende? Por ejemplo, Con su físico. claro, Usted llega y se a ver, quita la usted camiseta, llega, pues es usted mucho que está más. bien macizo, usted llega y tal. Pero, a ver, muchachos, desde el punto de vista, lo voy a hablar como mujer, desde el punto de vista femenino, la mujer siempre cree que el hombre es una propiedad. Siempre está diciendo, tú eres mío, yo te amo, Ahí está, yo no sé qué. confesiones. Entonces, ahí siempre hay una propiedad. Ahora, que él no sea propiedad de ella es otra cosa. Pero no es una percepción tuya, ¿no? Sí, Que exacto. todas las No es propiedad, mujeres. total, creo yo. Se parece. Pero vea, por ejemplo, O en el mercado del egoísmo. Bueno, cuando te La casas, prostitución. exigen los papeles de propiedad. De matrimonio. Ahí sí yo creo que hay intercambios. Es que es un mercado. Es un mercado. Pero digamos en el del amor, digamos de parejas. Entonces yo llego y hay 5 niñas y acá somos 5 niños. Y entonces hacemos que todos estamos todos solteros. Así como la que entró No, ahorita. proxeneta. Sería abuso. 5 hombres y 5 mujeres. Y todos somos heterosexuales y hay una competencia. Muestre los dientes. Entonces nosotros llegamos, decimos nuestras cualidades, tal, y entonces empezamos, y entonces yo llego, me cuadro con uno, y con Hay negociación, ¿no? hay negociación, sí, pero es como tal, hay un mercado en el sentido de que hay oferentes, hay demás, pero no hay como tal derechos de propiedad. Pero tu propiedad sería tu cuerpo. Sí, pero no se la estoy dando como tal. Se la está ofreciendo. O tu Pero tiempo. no, Pero sí, O tu tiempo. pero es que ese es el O tu problema. propiedad sería tu Sí, tiempo. pero no hay agencia, no hay propiedad sobre tal. Usted no puede ser, o sea, No, que hay No hay agencia. agencia. Tú no puedes decir cómo te voy a dar 20 años de tiempo. Yo te puedo decir, te voy a dar toda mi vida. Ahí es el tiempo, ahí jóvenes, ahí es el tiempo que yo como pareja le voy a dar a la otra persona. Eso es lo que estoy dando de transacción. Tiempo no puede ser considerado como un bien. Es cuantificable. Es Pero no cuantificable. es-
porque no hay agencia como tal, no es como, tengo un stock de 20 de tiempo, se lo voy a dar por tal y tal. Tengo Pero todo el usted lo día, organiza. ese es mi stock. Pero Lo que usted lo estoy, lo organiza. que estoy cambiando ahí es el trabajo. O, O sea, es un mercado, pero no tan El labor. racionalizado. Pero si igualmente- hablamos de que se podía entender se como puede capital. medir tiempo, el pero no es tiempo. como tal tiempo. Pero O sea, igualmente organiza, sí. organiza su tiempo, es decir, su propiedad de tiempo conforme a sus ocupaciones y las delimita conforme a sus prioridades y de ahí genera una organización y donación de tiempo intercambiando estos mismos bienes de Pero- tiempo y uso que genera Exacto, bien. exacto. Y también Espera. cuando tú estás en una pareja con Cristian sales el del mercado. militarista. O sea, Es que tú no le das el tiempo a lo que no te interesa. Es un debate. A lo que no te interesa no le das el tiempo, tú le das tu tiempo de valor a lo que a ti te interesa. Y en el caso del amor, tú le das tiempo a lo que a ti te interesa, no a la mujer que no te interesa. Pero el tiempo es una Exacto. unidad de medida, no como tal. Pero, Algo- Como tal, algo en o sea, sí. lo que se hace con el pero si se tiempo, puede gastar el tiempo y tú tienes tiempo limitado, o sea, tu tiempo es limitado, ese es un stock y tú puedes gastarlo en actividades. Una de ellas es el mercado del amor. Otra de ellas Pero es que tú no es... tienes agencia como tal, porque aunque quieras o no, el tiempo siempre pasa. Entonces tu agencia Sí. es parcial. Sí, Entonces, por ser parcial, no es del todo bien. pero, o sea, si yo tengo a 5 niños, ¿y lo que haces con los 5 no, a 5 hijos míos, y les doy 10.000 pesos a cada uno. El stock siempre es igual para ambos. El stock mío es un flujo que va cambiando todo el tiempo. Aunque yo no quiera, yo no puedo limitar el tiempo. Ay, para hoy tiempo no quiero que pases, no puede. En cambio, el niño puede tener los 10 pesos todo el tiempo que quiera. pero hace Pero no tiene Pero más muchachos, entradas. las estadísticas hablan de que todas las mujeres como mínimo tienen 3 hombres alrededor. Y ella tiene que escoger entre esos como mínimo 3 a cuál le dan más tiempo y a cuál le dan más valor. Ahí ya se está haciendo una transacción. Y uno de esos puede ser el novio. Sí, pero no de derechos de propiedad. Sí, sí. Bueno, no son derechos de propiedad, pero se puede entender como una propiedad del Sí, tiempo. de acuerdo, sí, de acuerdo. El problema es, digamos, las comunidades que tienen, pues, ideas colectivas de propiedad, que son tribus pequeñas, o que son tribus supremamente pequeñas y todo eso, donde no hay intercambio como tal, sino que todo lo que produce una persona es de la comunidad. ¿Ahí hay mercado o no? También puede haber No, no de bienes, pero hay mercado de otras cosas. Yo creo que puede haber un mercado de estatus, por ejemplo. o de información O mercado del amor también, o mercado de o información. de cosas O muertas. sea, es que- En esas casi nunca las mujeres deciden con qué pareja se queda. Sí, sí, en pero esas tribus. igualmente tienen ciertos De acuerdo. símbolos. Por ejemplo, estos manes, no recuerdo cómo se llaman, que viven en Tanzania Los OTATs. y viven y cazan. Ellos lo que hacen es decorar sus flechas y sus arcos con plumas y cosas de animales. Y eso es como su moneda de cambio. Están vendiendo algo. Y hay un mercado igualmente. Y eso que es gente que vive literalmente como hace Igual 70 es tan diverso que igual no se puede decir como todas y o otras. sea, es que Entonces el las- mercado sería todo aquello que regula el comportamiento humano en sociedad. Exacto. ¡Uy, sí! No, ¡Uy! ¡Qué buena canción también! Pero intercambio de Gracias. información. Debe haber intercambio. Intercambio de información. Sí, sí. No hay intercambio, no. No, por eso en sociedad. En una pareja Debe haber hay intercambio. mucho Listo. intercambio. Entonces hemos reunido varias cosas. ¿Qué ibas a decir, Daniel? Ah, Debe haber más de 2 personas, debe haber intercambio, no necesariamente propiedad privada, ¿En qué término? pero sí libre cambio. Como la psicología en... Dice que debe haber un marco institucional, Sí, sí, claro, unas normas. pero no formal. También El puede ser. Exacto, mercado sí. es un proceso psicológico. ¿De qué están hablando? Sí, No, que pero no sé Cristian si lo me está pregunta reduciendo. que si... O sea, no sé si lo está reduciendo demasiado. No, que sí, ¿cómo así reduciendo demasiado? Pero ahorita, Hasta lo estoy ampliando demasiado. ahorita. Bueno, Está diciendo que sí, la psicología es el mercado, Según la definición de Daniel. es bueno, la psicología social. De pronto la social, porque la psicología está... Sí, porque, Sí, sí. es que o sea, la psicología social sería el estudio del mercado, sí, sí, de varios mercados. de varios mercados. usando Pues, un marco tan amplio de lo que es el mercado, pues el mercado encaja en casi cualquier tipo de interacción humana, en el sentido de yo me voy a hacer tu amigo. Y cada El mercado de el amistades. mercado de amistades, exacto. Sí. Entonces el No mercado sé. pues, se puede entender como casi cualquier forma de Y interacción. yo creo que el mercado ahí, por ejemplo, tienes preferencias. Por ejemplo, a mí no me gusta la gente
Negra. Yo en Bumble, blanca, blanca, negra, blanca. Listo, entonces hago un filtro de la gente, los posibles amigos que puedo tener, de los egoístas, pero yo también me tengo que vender. Yo soy una persona, no sé, feliz, contenta, tal, y selecciono amigos. Yo creo que hay un mercado. Sí, sí, sí. Hay preferencias, hay oferentes, hay demandantes. Es un mercado de Y ahí lo que tú estás arriesgando por la utilidad que tú crees que te está Claro. generando esa O persona. sea, yo he visto que a la gente queer no le gustan los amigos heterosexuales. Exacto. Pues, bueno, está generalizando. No, esto es de lo que él conoce. De lo que Yo no conozco, conozco a nadie queer. Que tengo un mejor Uy. amigo Uy, No te digo. Yo no conozco a nadie queer, entonces yo no puedo opinar de Yo ellos. soy conocido. Ellos no tienen o sea, de los que yo conozco, ellos no tienen problema con. Yo conozco a Cristian. No, No, mentiras. bueno, entonces, ya vamos acá. Entonces, otra opción es que debe haber un marco institucional. Debe haber un marco institucional. Yo digo que sí, pero no tiene que ser formal. Puede ser solo normas sociales. Y eso es un marco institucional. ¿Alguien O cree sea, que tiene que haber algo que defina una especie de Regla de- regla, norma, algo Sí, básico. claro, sí, son- de lo que leí es que debe haber instituciones facilitadoras, como el lenguaje, como Sí. el dinero, La cultura. como la cultura, cosas que simplifiquen el intercambio. sí, las formas, ¿no? También la tecnología, el internet. Las costumbres. Por ejemplo, Tinder sería una cosa de las que simplifica la forma de encontrar gente y con filtros de una manera mucho más sencilla, no tan precisa, pero mucho más Ampliar la información. sí, Eh, de una manera sencilla. de una manera sencilla. Como un supermercado. Cuando surgieron los supermercados, la gente podía escoger muchos más bienes o tenía mucha más información porque tenía a disposición más bienes en un solo lugar. Exacto. Que son- ¿Alguien cree que hay otra condición para que haya un mercado? Héctor, Luz, Guillermo, aquí nosotros. Pero ¿cuáles eran las? Debe haber más ¿Qué de llevamos? dos personas, deben haber preferencias, debe haber un marco institucional de culturas, como formal o informal, como unas reglas de juego. Necesidades. Y preferencias, ¿o no? Pero creería que son necesidades que tú puedes obtener por medio de la otra persona, Pues el intercambio. por medio de la sociedad. Intercambio. ¿Y qué más dijimos? Hay de pronto instituciones que faciliten el intercambio. ¿Qué más se les ocurre? ¿O se cree? Bueno, está claro que se necesitan los bienes. Tiene que haber existencia de bienes dentro de ese mercado. De bienes, sí. Eso, Bienes no, sino cosas para intercambiar. Cosas para intercambiar, sí. eso es supremamente importante y ahí volvemos a la idea de la propiedad. En realidad, si no poseemos cosas, si no tenemos propiedad, ¿podemos transar esas cosas en el mercado? No, ¿ustedes creen que puede haber mercados sin personas? O sea, No. O sea, porque es una Pero es que un construcción derecho de social. propiedad es distinto a que no poseamos cosas. Podemos poseer cosas sin derechos de propiedad. Cierto. No. Propiedad Sí, personal. Por ejemplo, yo soy una No, persona- la propiedad privada es la propiedad personal y a mí no me van a quitar eso. Es otro debate, yo me refería a eso. Aunque puede ser otro debate. No, yo me refería, yo poseo en mi conciencia muchas cosas muy valiosas para mí, pero no tengo derechos de propiedad sobre ellos. O sea, no. usted por ejemplo puede ser poseedor de la tarjeta de su padre, pero no es propietario, entonces no puede disponer tan... Pero puedo de- poseer parcialmente. Claro, pues, y puede utilizarlo para... Pero reduzcamos eso al mínimo. O sea, estás en una tribu y tú obtuviste con mucho esfuerzo unas vallas. Esas vallas son tu propiedad porque tú las obtuviste por Quizás medio de tu trabajo. depende de las reglas de juego. Sí. No, entonces tú dices que la propiedad surge a través de las reglas de juego que pone la sociedad. Sí. O sea que la propiedad no es algo inherente al ser humano. No, es una tecnología también. O sea, Uy, Vivian, usted es un basado, hermano. no, claro, es artificial. De hecho,
cuando hablamos de la Va- propiedad como la conocemos hoy en día, es un desarrollo. Para mí no, porque tú ves gorilas, o sea, tú ves, ¿Tú ves que? no, tú ves gorilas, chimpancés y todo eso, que no solamente, que no solamente protegen su comida, un oso trátale de robar su comida, por ejemplo, o a un gorila trátale de robar sus bayas que acabó de obtener. Y no solamente eso, sino que defienden su territorio. Pero tú le das un iPhone, le robas el iPhone y no. No, pero es que, Tiene un punto. pero es que yo lo que digo es que la propiedad Pero es es que yo digo que instintiva. el ser humano es tan impredecible que puede haber tanto propiedad como no. Sí, o sea, uno tiene que, se construyen No. sistemas sociales que están. Hay tribus que ni siquiera conocen la noción de propiedad. Que en su vocabulario ni siquiera O sea, no la conocen, o Pero sea, no ¿por la qué? conocen Porque- como noción, No, y eso pero la es casi más, experimenta. es casi más epigenético, donde lo social mitiga lo natural. Ok, ese es un buen punto. Es que O sea, el hecho de que no haya natural es el hecho de que no haya propiedad es una construcción social, más la propiedad es la naturaleza. Sí. Ok. Sí, y la propiedad Sí. del terreno es una ficción, porque usted tiene que imaginarse todo el Sí. tamaño del terreno, tiene que imaginarse. Yo en eso no debato porque no sé eso, pero me parece un take muy valioso. Muy hueputa. Es lo que, si no se adopta ese derecho de propiedad como lo conocemos, como título inmóvil y toda esta vaina, pues no se pueden desarrollar más tecnologías, pero no quiere decir que sea excluyente. Entonces se puede tener otras construcciones de propiedad que tienen que asumirse los costos de tenerla. Por ejemplo, en una sociedad súper colectiva, donde casi todo es colectivo, la tierra es colectiva, pues no se puede desarrollar igual a una sociedad donde exista propiedad privada. Pero mira que aún esa tribu que es completamente colectiva, que lo que tú produces es de tu compañero y todo eso, igual crean un cierto sentido de propiedad a una tribu que quiera expropiarles Pues propiedad colectiva. Porque es propiedad. No, porque Propiedad termina colectiva siendo personal. propiedad privada compartida entre varios individuos. O sea, no, propiedad O sea, privada. por eso es propiedad colectiva. No, Pero eso es cuando entra otra gente, pero en la ausencia de otra tribu, o sea, solo la tribu. la familia es propiedad colectiva. No, tuve confundido. Es que para mí no hay con propiedad tenencia y colectiva y posesión. propiedad privada, solamente hay propiedad. Pero es que si no hay noción de propiedad, no se puede hablar de propiedad colectiva. No, es que Fregón tiene que conocer la diferencia O sea, entre. la gente que habita en el espacio y dice, uy, nosotros somos uno con la naturaleza, no hay noción de propiedad porque no creen que sean dueños ni de lo que transforman ni de lo que obtienen. Espérate a que llegue un competidor. Eso es otra. ¿Cuándo va a llegar? Quedémonos en esa situación. Parce, no, porque cuando llega alguien Hay que sociedades que amenaza nunca han eso. tenido Pues entonces interacciones. el concepto de propiedad viene de amenazas externas que amenazan. Sí, es cierto, Claro. Eso es cierto. pero mientras no Y son estén, constantes. Y escasez. no, igual creo que han habido historias de tribus que nunca han tenido injerencia históricamente. Es que mire, el derecho de propiedad nace para evitar el conflicto. Exacto, de acuerdo. Si no hay conflicto, si es una comunidad muy pequeña, no tiene sentido el derecho. Pero de mira propiedad. que esas tribus es algo tramposo, porque, porque igual siempre hay un cacique o un líder de la tribu que No. administra los recursos. Hay Yo no muchas sé. tribus Es que tribus que también. hay- No, Son más. Mansplaining. Eso es mansplaining. El ser humano es tan impredecible que puede haber tanto tribus que sí como tribus que sean Hay muchos No modos de es tan organización expresivo. social. No te pueden ir No es tan impredecible porque Esos animales que son competentes. mira, no es tan impredecible porque siempre las sociedades terminan evolucionando de una cierta forma. O sea, entre más se complejiza una sociedad, siempre van adquiriendo los mismos derechos y siempre van desarrollando las mismas mecánicas de No es cierto. No, es cierto, no es cierto. del mercado. No, claro, con diferencias, con diferencias. Siria era un país romanizado, perfectamente occidental. Sí. Y luego llegaron un montón de moros, de árabes, y esta Sí. gente lo que hizo fue tribalizar Siria. O sea, involucionó de una. Pero la civilizada, pero está- tribalizó matando las personas que ya estaban, Pero eliminando las instituciones. No, yo digo, los árabes, los árabes ya lo demostraron que evolucionaron a nivel cultural muchísimo. Pero los Eh, de eh, Arabia Saudí- Arabia Saudí- No, entre el 500 y el año 1000, pongámosle, aproximando.
Y en ese periodo los árabes literalmente adquirieron características de una sociedad tremendamente avanzada y se estaban alejando del tribalismo mucho más rápido que la sociedad feudal europea. Vale, China. pero hay picos y hay China, bajos, hay picos y bajos. China cuando entra en crisis, China es una montaña rusa. China cuando entra en crisis, eso se vuelve el país más tribal del mundo. Y cuando empieza a prosperar económicamente y políticamente, empiezan a haber instituciones que se empieza a respetar la propiedad, se empieza a respetar la vida, se empieza un montón de cosas que tendríamos como occidentales. Entonces yo no comparto eso de Juan de que el ser humano es completamente impredecible. Yo creo que instintivamente tenemos una forma de ver el mundo que hace que las sociedades evolucionen de determinada forma. Y ya sé, me estoy pareciendo a un marxista, pero ahí... Es que es lo mismo cuando hablamos de la religión animista. O sea, dicen, la religión animista es la Explique religión qué es eso, yo no sé qué es El eso. animismo es aquella religión que comparte casi todas las tribus y seguramente la humanidad antigua, donde le rezan a sus antepasados. Entonces decimos, sí, todas las religiones antiguas eran animistas. Ah, pero es que entre animismo y animismo hay 300.000 diferencias. De Ese es el acuerdo. punto. Además es darle características humanas a algo que no lo tiene, ¿no? En eso sus tótems. Ah, sí, claro, Yo darle. también comparto una parte de la idea de Dani, es... en donde se habla de que la propiedad privada nace a partir de la evolución de los seres humanos en ese proceso o transcurso, y ahí es donde se privatiza, y ahí, como lo dice Tomás Hobbes en el Leviatán, se crea un Estado para proteger la propiedad individual. Yo estoy de acuerdo, pero más por el lado, o sea, de Daniel estoy de acuerdo, pero el argumento de Hegelian de que nace como respuesta al conflicto, me parece que es la... Sí, lo explicó Rayo. No, de lo que dijo Daniel, el conflicto tiene mucho que ver con la propiedad, De acuerdo. pero surge de forma instintiva cuando Claro. están amenazados tu propiedad. O sea, las tribus completamente aisladas sí podrían ser completamente... Es por otras Es que especies. Yo estoy de acuerdo ahí. se ha demostrado de forma antropológica, primero, que las tribus han seguido muchos caminos de desarrollo. Segundo, que existen muchas formas de organización social entre las tribus. Están los que tienen el cacique, los que hacen una sociedad matriarcal, los que tienen La casica. los que tienen una especie de comuna, protocomuna o algo así, y ellos crean sus propias normas sociales independientes, y hay ciertas normas sociales y hay ciertas tribus que han creado normas sociales más eficientes para la expansión y para adquirir poder, y muchas veces lo que vemos en la historia son aquellas tribus que han generado las mejores formas de adquirir poder y expandirse. Lo mismo es los romanos. ¿Por qué sabemos tanto de los romanos? Porque fueron los que más se expandieron, pero en realidad en el territorio que hoy conocemos como romano había muchas tribus con muchas formas de organización, y la forma de organización que conocemos de ellos pues es porque ellos mismos están atrás. Yo estoy de acuerdo. Caso cerrado. Creo que concluimos, chévere. Cosas que no habíamos Los visto en la asirios clase también se pasada. expandieron un montón y no sabemos tanto de los asirios. Los mongoles se Pero yo creo que es cómo se expandieron. Que los mongoles, por ejemplo, tenían también un modo de organización en el que se promueve mucho la expansión, pero no la permanencia. Claro, y el ese pillaje, tipo de los individuos. mongoles son Exacto, el pillaje porque y los romanos sí la generaron un modelo de expansión y Pero Dani, en el Sí, tema, dramático. en el tema, En el tiempo, creo. Sí, pero, o sea, solamente el poder por el poder no sirve. Tú tienes que crear... Justificar. Los mongoles le funcionó. A veces sirve. No, Y duramos no, sí les 500 funcionó, años. pero para que sean relevantes a nivel cultural en el tiempo necesitan aportar no solamente en lo militar y en el poder, sino también en lo económico, Porque, en lo cultural. ¿Sí? porque Dani tiene mucha razón, porque por ejemplo, Roma fue mucho más pequeño, por ejemplo, que el imperio de Alejandro Magno y mucho más pequeño que el imperio mongol. Sí, Pero da mi punto. la cuestión es cuánta relevancia, y, por ejemplo el imperio mongol es más actual que el imperio romano, pero actualmente ¿quién tiene más relevancia en el mundo?
¿El imperio romano o el imperio mongol? Culturalmente sigue teniendo mucha más Relevancia. relevancia el imperio romano, porque además no solo se expandió, sino construyó una civilización, creó instituciones, creó nuevas cosas. Por ejemplo, el Ay, código, Sí, el derecho romano se sigue estudiando. Uno fue el villaje y otro fue permanecer en el... El vicio, las bacanales romanas. Pasó a la historia. no, en realidad los romanos bueno, Yo fui a Pompeya para sí hacer una cantidad de vainas. La gente pagando, Densas, prostitución. Había Sí, esculturas de penes y cosas sí, así. sí. Una vez hubo- Una pregunta. Parce, lo mismo que nuestro chat. Ay, Sí, la misma maricada. un rey que fue a financiar como la expedición a Pompeya como para revivir el mundo clásico y se dio cuenta de todo eso y quedó traumatizado. No, fue un austriaco. Un rey, un monarca. No, el Urbano esposo de II, Sisi. Urbano II. Oigan, una pregunta les tengo. A Una ver, pregunta ya que estábamos hablando de lo de la propiedad privada. ¿Ustedes creen que la propiedad privada es algo natural del ser humano o es una tecnología creada por el ser humano? Yo creo que es natural. Natural. No, no, para qué. El comercio no es El comercio es natural. una la posesión es tecnología. natural, la La- tenencia es natural, la propiedad privada. No, no. ¿Qué necesitas un título? La Mira, capacidad de privada, intercambio. no. Pero es que hay un problema. Dios mío, ¿por qué? Que la propiedad es la propiedad. De lo que estamos Luego, hablando. no, luego hablan de propiedad privada, colectiva, personal y todas esas maricadas, pero para mí existe la Cuando no hay propiedad. competencia, no hay necesidad de tener propiedad. Pero es que eso surge naturalmente, el capitalismo no surge naturalmente, Por entonces eso, las tecnologías no pueden surgir Pero para que haya capitalismo naturalmente. se Pero necesita es que la concepción de... cuando hay injerencia externa, pero entonces sin injerencia externa no habrá necesidad de que haya propiedad. No, sí, Porque si no hay rivalidad, es una forma, es un mecanismo de defensa. entonces es una tecnología. No, no es una tecnología Ah, porque no se aprende para adquirirla, sino que surge naturalmente y digamos que en los animales, Muy en los natural. animales se puede, se aplica eso. Muy natural tener una fábrica, muy natural tener Mira, hectáreas de palma. Eso No, es pero yo creo que hay que supernatural. aprender Eso es- a No, pero la base de eso es natural, digamos yo, sí, yo soy... Yo soy un chimpancé, digamos. Yo no voy a dejar que el puto gorila me robe las vallas que acabé de conseguir. Porque sé que Pero Daniel sí tiene razón de que los animales tienen, o sea, limitan territorios. O sea, los animales no entran en territorio de otros animales. mezclando la idea de propiedad privada legal con la idea de propiedad. La idea de propiedad surge natural en los animales. A tener la propiedad. Exacto, es diferente la tenencia, la propiedad y la posesión. Es Por distinto. ejemplo, en los partidos, uno puede poseer del partido, pero como también tiene la propiedad del partido. Exacto. Y si tú no tienes propiedad, no puedes ser confiable ante el mercado. Pero es que eso ya es algo legalista. No, Eso no tiene nada que ver con la propiedad. La distinción de poseer y de propiedad. ¿Se acuerda cuando Rothbard habla de eso? Que la propiedad surge cuando tú llegas a un terreno y empiezas a producir en ese terreno. Luego, Ese es el origen de los derechos de propiedad. luego otra persona, luego otra persona puede llegar y quitártelo a la fuerza y sigue siendo la propiedad del que te lo robó. Sin embargo, el problema es la legitimidad y la propiedad privada, privada surge a nivel legal cuando es necesario decir qué propiedad es más legítima que otra, pero todo sigue siendo propiedad. No, lo que dice Rothbard primero es una pifia porque es una No es forma de una adquirir- pifia. Es una ¿Por qué forma de adquirir la propiedad. Porque es una pifia. Porque es que la Y propiedad eso tiene también lo dice. La propiedad tiene distintos modos. Está Ok. la ocupación, que es la del principio De de Homestead. Homesteading. Está también la tradición, que es cuando una persona te la transfiere. Y está otra que es la prescripción adquisitiva. Pero ambas
lo precede el homestead. No, no porque la prescripción Pero administrativa cuando Gerian, usted es me vale propietario. un dato. Ah, bueno. Yo, porque soy propietario, precede un homestead. No, son la No, espere, una prescripción propiedad y la adquisitiva es que cuando gestión. usted es propietario de algo y digamos, me lo deja, se va. Entonces yo porque Pero era si yo suyo. sí lo dejé, ya había un homestead previo. Pero Sí, Gerian, ojo. o sea, eso me vale mondá porque yo a lo que me estoy refiriendo es a la noción prima de De propiedad. la propiedad por Luego, ocupación. luego el Pero Estado, para hablar, Dani, de la no, luego noción el Estado de crea propiedad mecanismos, de todo luego el el Estado crea territorio. mecanismos. Esperen, Creo que es que Héctor quiere natural. hablar. Espere, que Ah, Héctor ¿qué? quiere hablar. Ah, Héctor quiere Héctor, hablar. disculpa, Héctor el es Father. que nos emocionamos. Muchachos, ahí como decía el compañero, lo de los mods son los patos, que es la prescripción, la adquisición, que son los mods de adquirir el dominio. Pero yo comprendo lo que quiere decir Dani, pero yo parto desde el punto de que la propiedad nace a partir del territorio, y que se demarca el territorio y empieza cada quien a coger su porción y dice, esto es mío. Ya la inferencia del título, el modo, la adquisición, ya es diferente, pero la noción de la naturaleza parte del territorio, pensaría yo. Listo, va Daniel. Y Cristian. A ver, para intentar entender o poner de alguna especie de acuerdo todo lo que se ha dicho acá, podríamos definir que la propiedad es natural, pero solo de aquello que yo puedo realmente tener físicamente o manipular. Exacto. Porque de algo tan abstracto como, Sí. tengo un derecho de tierra de este pedazo. O sobre las ideas. O un Exacto. título, O sobre las o ideas. un título de valor. O sea, exacto, o sea, yo no puedo Pero eso no tener es de cosas tan natural, abstractas propiedad hasta que se No, construya una pero institución que lo Es frena. natural. Pero surge de una noción natural que es la noción de propiedad. Estoy de acuerdo. El cheque de Gracias, la somos propiedad. naturalistas todos. Ahora va. No, pues, Los que se perdieron la lectura de Rothbard, como para que entiendan. Eso fue el año pasado. Sí, Rothbard dice que, y no es de Rothbard, es de Locke, que el origen de la propiedad, de los derechos de propiedad, es el primero que llega y transforma la tierra, es el que tiene derechos sobre, o sea, esa es su propiedad. No, derecho no. No, Propiedad. tiene propiedad, sí. Entonces se necesita transformar y llegar. Entonces lo que dicen de la transcripción y eso que estaba diciendo Gerian y Héctor, eso todo está precedido por ese principio de que alguien tuvo que llegar primero. Entonces todo lo que conocemos como la obtención de un derecho de propiedad lo precede el homestead. Alguien que llegó primero y lo transformó. Entonces la transcripción y todas esas cosas, la prescripción y eso todo lo precede el homestead. Tremendo. Es que está. O sea, yo entiendo lo de Gerian y que existe. Pero yo. Sí, No, sí, eso sí. ya es más. Yo se la compré, me convenció. Entonces, bueno, creo que concluimos. Chévere. ¿Alguien quiere decir algo más? O si no, nos despedimos. Yo una cosa. Viva la propiedad, carajo. propiedad. La, Y Daniel. yo creo que debería, o sea, creo que podríamos, o sea, de la pregunta que hice, por lo menos lo que yo llego a la conclusión de que existe la noción de propiedad y después está, digamos, el derecho de propiedad, que sería quizás más como una cuestión ya casi tecnológica de